24 de marzo de 1944, Roma. Las SS se disponen a cumplir un pedido de venganza solicitado expresamente por Adolf Hitler. Un día antes, un grupo de partisanos italianos habían desatado un violento ataque hacia un grupo de policías que murieron al instante. A modo de represalia, el Führer ordenó una matanza masiva que fue coordinada por el comandante de la Gestapo, Herbert Kappler, y su colaborador Erich Priebke. Así fue como tuvo su origen a la masacre de las Fosas Ardeatinas, en la que más de 300 personas inocentes pagaron con su vida el atentado realizado por el grupo partisano. Por otro lado, las vidas de Kappler y Priebke tampoco pasaron inadvertidas en la posguerra, ya que mientras uno de ellos protagonizó una fuga durante sus últimos años de vida, el otro fue hallado en una popular ciudad de Sudamérica. A su vez, la masacre de las Fosas Ardeatinas provocó la indignación de algunos adeptos de la Iglesia, ya que aparentemente el Papa Pío XII tenía información de que esta aniquilación iba a ser llevada a cabo, pero su reacción no fue la esperada. Entonces, ¿cómo se originó esta terrible matanza y en qué consistió? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la masacre de las Fosas Ardeatinas, cuando Hitler vengó la muerte de sus policías en Italia con un brutal exterminio. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En el año 1943, luego del arresto de Benito Mussolini, Italia se rindió ante los aliados. Sin embargo, varios días después, bajo la Operación Roble, la Alemania de Hitler logró rescatar al duce italiano. Las fuerzas alemanas ocuparon el norte de Italia y vencieron a las unidades aliadas de la zona. En este contexto, el 23 de marzo de 1944, en la calle Via Rasella, en Roma, un grupo de 18 partisanos pertenecientes al GAP, Gruppi d'Azione Patriottica, ideó un atentado en protesta al régimen fascista. Esta violenta acción fue llevada a cabo contra la 11ª compañía del tercer batallón del Polizeiregiment Bozen, integrado por italianos germanohablantes de la provincia de Bolzano. Los partisanos prepararon un dispositivo explosivo casero equipado con 12 kilogramos de TNT empaquetados dentro de una caja de acero insertada en una bolsa que contenía otros 6 kilos de TNT y tubos de hierro rellenos con el mismo explosivo. El artefacto fue escondido dentro de un carro de basura que trasladó uno de los partisanos disfrazado de barrendero. Al momento del ataque, los demás miembros del movimiento antifascista actuaron como vigías y el ejecutor, al ver que sus presas se aproximaban, dejó el carro en el paso, encendió el detonador y se alejó. A los 40 segundos, el grupo de policías caminó hasta el lugar en cuestión, precisamente cuando el explosivo estalló. Al terminar su tarea, todos los participantes escaparon y se mezclaron entre la multitud. El ataque provocó la muerte instantánea de 28 policías y 2 civiles. Ni bien la noticia llegó a los oídos de Adolf Hitler, no dudó en exigir una urgente represalia y ordenó que por cada uno de los policías que murió debían asesinar a 10 italianos, es decir, 280 víctimas. No obstante, la aniquilación sobrepasaría esa cifra. Al mando del pedido del Führer estaría Herbert Kappler, comandante de la Gestapo en Roma, asistido por el capitán de las SS, Erich Priebke. Por otro lado, es importante mencionar que a la hora de elegir a los ejecutados, Kappler no buscó a los agresores ni a los posibles allegados, sino que seleccionó personas al azar. De esta forma, elaboró una lista integrada por presos condenados a muerte o en espera de juicio, judíos detenidos con destino a campos de exterminio, personas acusadas de terrorismo pero liberadas por falta de pruebas y civiles que simplemente se encontraban en las calles de Roma.
Todas estas personas, a excepción del último grupo, se encontraban encerrados bajo prisión en cárceles romanas dirigidas por las SS, el gobierno de Italia y una formación paramilitar fascista. En total, llegaron a reunir 335 personas. El 24 de marzo, las víctimas fueron trasladadas a las fosas ardeatinas, unos antiguos vestigios de catacumbas cristianas que le permitieron a Capla y sus hombres llevar a cabo el exterminio en secreto y ocultar los cadáveres con facilidad. La masacre de las fosas ardeatinas comenzó a las 15:30 horas y se prolongó hasta las 20. Los torturados ingresaban al sitio en tandas de a 5 y con las manos atadas tras la espalda. Eran obligados a arrodillarse incluso encima de los cadáveres de las víctimas recientes y eran asesinados de un disparo en la nuca. Al finalizar, Pribke, junto a Karl Haas, otro capitán de las SS, ordenaron sellar las entradas a las fosas mediante la detonación de explosivos. Luego de revelada la noticia, la población italiana se vio horrorizada ante la nula reacción del Papa de la Iglesia Católica, Pío XII. Según algunas versiones, estaba al tanto de que la masacre estaba a punto de efectuarse, pero no pidió una postergación de los fusilamientos y permitió que se llevaran a cabo sin problemas. La sociedad creía que una demora en su ejecución podía calmar la sed de venganza del Führer o que tal vez incluso podía dar tiempo a la llegada de los aliados. Al finalizar la guerra, en el año 1945, Herbert Kapla fue detenido por las fuerzas británicas y 2 años después fue juzgado y condenado a cadena perpetua y 15 años adicionales, no solo por esta masacre, sino también por haber participado de varios crímenes contra judíos. En el año 1975, a sus 68 años, Kapla fue diagnosticado con un cáncer terminal. 2 años después, la esposa del excomandante de la Gestapo hizo una visita a prisión, lo introdujo en una maleta y ambos se fugaron a Alemania Occidental. Sin embargo, en el año 1977, Kapla falleció. En cuanto a Erich Priebke, ayudado por el grupo Odessa, viajó con documentos falsos hacia Argentina y se hospedó en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde poco a poco se fue ganando una reputación como vecino ejemplar. Rápidamente se convirtió en el director del Instituto Cultural Germano-Argentino de Bariloche, institución destacada de la localidad. En el año 1994 fue hallado por Sam Donaldson, un periodista estadounidense, y Priebke admitió la autoría de los crímenes de guerra de los que se lo acusaba. Esto, por supuesto, dejó atónita a la población de Bariloche, que lo conocía como un ciudadano intachable. Finalmente, en 1998 fue condenado a cadena perpetua. Erich Priebke murió el 11 de octubre de 2013 a los 100 años de edad. Tanto las autoridades de Italia y de Argentina se negaron a otorgar un funeral a quien fuera el ex capitán de las SS. Luego de su muerte se descubrió un video en el que Priebke daba una entrevista a un periodista y entre sus frases dijo que había otros como Kapla que estaban más acostumbrados a la muerte. Para mí o para mi camarada Jules era algo terrible. A su vez, agregó que no podían oponerse a la ejecución de la masacre de las fosas ardeatinas por tratarse de órdenes directas de Hitler. Si osaban dar una respuesta negativa, habrían sido fusilados junto a las restantes víctimas. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que esta represalia de Hitler pudo haber tenido algún valor estratégico o simplemente se trató de un acto de venganza? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.